hacer de manera quizá un poco más, con un poco mayor de velocidad o de síntesis en unos momentos, porque tenemos un conversatorio sobre la hoja de ruta. Muchísimas gracias a Germán por esta participación. Y ahorita habrá oportunidad de seguir dialogando. Estarán con nosotros representantes de la Organización Internacional del Trabajo, de la UNESCO, de la UNICEF y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Les pido por favor que pasen con nosotros para iniciar este diálogo. Muchas gracias. Aquí están, desde luego, la directora de Fundación Telefónica, Giovanna Bruni, estará conduciendo, estará coordinando, comentando la presencia de nuestros invitados especiales durante este diálogo. Muchas gracias, adelante. Bienvenidos. Los dejamos y recuerden que habrá oportunidad de que ustedes participen y hagan preguntas a nuestros invitados en unos cuantos instantes, terminando esta conversación. Adelante, Giovanna. Bueno, quiero darle la bienvenida. Vamos a iniciar un diálogo con 4 representantes de agencias internacionales de muchísima importancia para el tema de trabajo infantil. Es un diálogo abierto. Voy a abrir, primero se los voy a presentar y abrir unas preguntas a cada uno de ellos en qué están haciendo en cuanto a la hoja de ruta y qué logros han tenido, qué dificultades también han tenido, y luego pues abordaremos cómo podemos afrontar esas dificultades. Les quiero presentar a Guillermo Dema. Él es especialista regional en empleo juvenil y trabajo infantil de la OIT. A Alison Sutton, que la tengo aquí a mi derecha, que es la oficial internacional para la protección de los derechos de la infancia de UNICEF. A Paz Portales, que nos acompaña desde Chile, coordinadora del Programa Regional de Educación de la UNESCO. Y Alfredo Reyes, Unidad de Pobreza, Desarrollo Humano y Objetivos del Milenio del PNUD. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy acá. Ha sido un viaje largo para muchos que vienen de lejos, pero creo que va a ser pues un debate y una aportación muy fructífera para el tema del trabajo infantil. Muchísimas gracias. Si quieres, pues comenzamos contigo, que estás a mi derecha, o con quien OIT tiene la primera palabra. No, pues muchas gracias. Pues, bueno, no sé, creo que ¿qué estamos haciendo también, ¿no? Como OIT, y un poco las reflexiones que desde la OIT tenemos en relación con esta hoja de ruta, ¿no? Con esta hoja de ruta que fue marcada en La Haya, que fue marcada en la segunda conferencia mundial. Bueno, desde la OIT, pues lo que hacemos es acompañar a los esfuerzos que se vienen realizando en todos los países de la región, ¿no? Estos esfuerzos son amplios y son en buena parte de los países ya de larga data. Desde La Haya, desde mayo del 2010 hasta ahora, nosotros hemos visto que en la región, en América Latina y el Caribe, se ha dado una movilización a nivel político muy intensa. Muy intensa, y que esto empieza a tener sus repercusiones a nivel de las políticas nacionales, ¿no? De renovar ese impulso de las políticas nacionales en materia de trabajo infantil. Este impulso regional que se ha venido dando en estos últimos meses ha tenido hitos importantes, ¿no? En el caso del Mercosur, donde los presidentes del Mercosur sacaron una declaración muy concreta, con compromisos muy claros y renovados también, y que ha implicado y que está implicando el cambiar y el acelerar las agendas y los planes de los países del Mercosur en materia de trabajo infantil. Hemos visto también que, y vimos a la primera dama de Panamá, que nos lo decía, los países de América Central y República Dominicana también se reunieron con el fin de analizar qué era lo que estaban haciendo y cómo reafirmar y cómo recolocarse de cara a esta hoja de ruta que había salido en La Haya, y cómo acelerar también los trabajos y los progresos que venían haciendo en este sentido.
recientemente también, pues el mes pasado en San José, en Costa Rica, en un taller hemisférico promovido por la OEA, permitió también que todos los países de la región, a nivel de gobiernos y con participación también de interlocutores sociales, analizaran también qué es lo que están haciendo, analizaran esa hoja de ruta y se replantearan también los siguientes pasos a seguir. Es decir, hay una gran movilización, ¿no?, en la región. Ahora bien, también hay muchas cosas, hay reflexiones que han ido saliendo de todos estos foros y que desde la OIT recogemos también, ¿no? Yo creo que hay una conciencia clara de que, si bien se ha avanzado mucho, no se puede caer en un relajo en este tema, sino que es necesario todavía poner ese sentido de urgencia a todo lo que se viene haciendo en materia de trabajo infantil, ¿no? El 2016 está a la vuelta de la esquina y el 2020 también. Una de esas reflexiones que han salido es que, si bien todas esas políticas nacionales que se han venido impulsando a través de mesas específicas, de mesas nacionales o de espacios nacionales de trabajo infantil, ¿no?, que han sido las generadoras y las que han venido coordinando un poco esas iniciativas institucionales a nivel de los países, esos han sido elementos muy valiosos, son elementos necesarios, pero no son elementos suficientes. Es necesario también dar una nueva escalada y situar este tema del trabajo infantil en marcos de políticas más amplios y concretamente de las reflexiones que se han venido dando en la región y en todos estos foros. Está claro que el papel y el conseguir que el tema del trabajo infantil esté presente dentro de la agenda de educación es un elemento clave, ¿no? En la agenda de educación, y la educación vemos que es el factor también clave que ha empezado a determinar la reducción del trabajo infantil en la región, pero aquí es necesario no solamente ya conformarnos en garantizar la matriculación escolar, que yo creo que la región América Latina ha sido muy exitosa en ese tema, pero no tanto en términos de retener a los niños en la escuela. Yo creo que aquí tenemos un reto enorme. Ampliar también esa mirada, no quedarnos únicamente en la educación básica, sino ampliar esa mirada hacia la educación secundaria, donde aquí sí que tenemos en la mayoría de los países de la región graves problemas. Es decir, el tema de la educación y el tema de la formación, elementos claves, ¿no? Y cómo situar este tema del trabajo infantil dentro de esas políticas de educación. Un elemento también clave que se ha determinado es el tema de las políticas sociales, ¿no?, y de los marcos de protección social en genérico, donde todavía tenemos mucho que hacer, ¿no? En América Latina, pues, yo creo que es un triste paradigma que se viene repitiendo en muchos foros. Somos una de la región del mundo donde más desigual, y esto, a pesar de todos los esfuerzos que se vienen realizando también en estos últimos años por la mayoría también de los países de nuestra región, que es cómo conseguir que ese crecimiento económico y ese que se viene experimentando en estos últimos años tenga una repercusión hacia el conjunto de la población, ¿no? Todas esas políticas de inclusión social que se vienen propiciando, desde luego son una buena noticia y sin duda serán también un elemento clave en materias de prevenir y erradicar el trabajo infantil. No nos olvidemos de otro elemento, ¿no? Y con esto termino, porque no me quiero extender mucho más acá, ¿no?, pero por lo menos lanzar algunos focos, algunas ideas. El tema de las políticas de empleo, de las políticas de mercado de trabajo, es otro de los elementos clave. O sea, si conseguimos marcos regulatorios, marcos laborales y marcos, según la terminología de OIT, que promuevan el trabajo decente para todas y todos, desde luego estaremos avanzando muchísimo en prevenir y erradicar el trabajo infantil, y además de una manera sostenible, ¿no? Aquí todavía hay mucho por hacer, ¿no? En América Latina también los índices de desempleo pues han ido bajando, pero todavía tenemos altas problemáticas si miramos el número de trabajadores que lo hacen en el sector informal de la economía, el número de trabajadores y trabajadoras que están sin protección social, el número de trabajadores y trabajadoras que están subempleados. En fin, hay un montón de temas que ameritan también un desarrollo de esas políticas de empleo, ¿no?
y también diciendo un poco lo que venimos propugnando desde la OIT, de que, bueno, que el elemento clave de todo esto está en que las políticas económicas de nuestros países se centren también en las personas, ¿no? Y que esas políticas económicas no nos fijemos únicamente en los grandes indicadores macroeconómicos, ¿no?, a la hora de analizar las bondades de nuestro crecimiento, sino que nos fijemos también en cómo estas políticas económicas están centrándose en el tema del empleo y están generando más y mejor empleo para todos y todas, ¿no? Yo creo que esa es un poco la reflexión que hemos ido tomando de todos estos foros políticos y la reflexión que desde la OIT la hacemos, ¿no? Es decir, cuanto más avancemos en construir un mundo más justo para todas y todos y en un marco de trabajo decente, estaremos avanzando de manera más sostenida en prevenir y en erradicar el trabajo infantil. Muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, ahora vamos a compartir lo que quieran compartir con nosotros, pero me han convertido en el ogro. Quiero hacer una aclaración porque me han pedido que sean 5 minutos nada más cada uno, que en 5 minutos puedan concentrar cuáles han sido sus alcances en cada una de sus agencias y cuáles han sido los obstáculos para luego debatir en qué podemos hacer entre las 4 instituciones. No sé quién quiere. Paz. Paz, de UNESCO. Gracias. Gracias por la invitación. Voy a tratar de ser muy ordenada. Como ustedes saben, la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Nuestro principal objetivo es trabajar en favor de la garantía del derecho a la educación para todos y para todas. Entonces, desde ahí nosotros abordamos las estrategias necesarias para también combatir el trabajo infantil, entre otras discriminaciones. Yo les preparé una cosa muy cortita, no te preocupes, sobre los logros que hemos tenido en la región, muy generales en educación, y los desafíos que todavía permanecen y que mientras ese núcleo duro de desafíos no sean abordados y superados, entonces el trabajo infantil también va a tener menos posibilidades de terminarse. En general, los logros de la región que favorecen la disminución del trabajo infantil son que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe pasaron de un nivel de desarrollo humano medio a un nivel de desarrollo humano alto, y todos, sin excepción, presentan progresos sociales. Eso es muy importante. El crecimiento generalizado y sostenido del Producto Interno Bruto como promedio por habitante también subió en la última década, entre el 2000 y el 2010, pasando de 8.400 a 9.600. Los países de la región avanzaron de manera relevante también en el cumplimiento del objetivo de la enseñanza primaria universal. La región de América Latina y el Caribe en la última década, desde que se firmaron las metas de educación para todos, ha subido 5 puntos porcentuales más que todas las otras regiones del mundo, o sea que ha hecho mayor esfuerzo ahí, y eso es un gran factor protector en contra del trabajo infantil. En América Latina tenemos un 94% de cobertura de educación primaria, ya en el año 2010, eso sí, con fuerte diferencia entre algunos países. La tasa promedio de la conclusión de la primaria, que debería ser lo que deberíamos mirar, no solo los niños que ingresan, sino que los que concluyen la primaria, también aumentó a un 90%, de un 80 a un 90% en la última década. Eso sí, el 16% de los jóvenes rurales de América Latina no ha completado su primaria. A pesar de que la cifra se disminuyó un 50%, un 16% de jóvenes sin primaria en esa zona es un peligro inminente a favor del trabajo infantil. Los desafíos que permanecen entonces desde el ámbito educativo, primero, el principal obstáculo y el riesgo para lograr las metas lo constituye principalmente la pobreza, pero sobre todo, y agrava el riesgo de la pobreza, la inacción en contra de la desigualdad, en contra de la estigmatización, en contra de las discriminaciones que emanan de los bajos niveles de ingreso, de la situación de los pueblos más pobres, de la ruralidad, de los niños que trabajan, etc. O sea que todos estos obstáculos, mientras no sean activamente enfrentados, entonces tenemos riesgos de no cumplir con la meta de educación para todos y por lo tanto tampoco mejorar las condiciones de los niños.
El derecho a la educación entonces requiere sistemas educativos que sean mucho más integradores, requiere eliminar todas las formas de exclusión de la educación de calidad. La incidencia de la pobreza en América Latina es un enorme obstáculo para la expansión y el mejoramiento de la educación. En general, la región, a pesar de que muestra avances, tiene muchas diferencias entre países y también al interior de los países, pero el principal problema es la calidad de la educación, que es el aspecto en que esta región tiene la mayor deuda y estamos crónicamente retrasados. No se trata solamente de darles educación a los niños y acceso, sino que educación de calidad como un factor protector mucho mayor en contra del trabajo infantil. Así que dentro del sistema educativo el principal obstáculo y riesgo entonces es la deserción, producto de la pobreza y de la inacción, y la falta de calidad para quienes logran mantenerse. Es decir, finalmente logran mantenerse, es la obligación que esa educación sea de calidad. Por último, un desafío muy importante que tenemos es cumplir con la garantía del derecho a la educación que también está establecida en los marcos normativos internacionales. Los países hacen leyes nacionales que compatibilizan con esos marcos internacionales, pero estamos lejos todavía de cumplir con esos marcos internacionales que son unos mínimos que los países de las Naciones Unidas se han dado para alcanzar y desde hace mucho tiempo. En educación hay mucho, yo los invito a visitar la Convención contra toda forma de discriminación en la esfera de la enseñanza, que fue firmada en 1960 y que desde ese entonces está tratando de luchar contra la discriminación y la falta de igualdad de oportunidades de los niños. Llego hasta ahí. Paz Portales de la UNESCO. Y bueno, le voy a dar la palabra ahora a Alfredo Reyes del PNUD. 5 minutos, por favor. Muchas gracias. Buen día a todos. Desde el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lo que hemos estado haciendo es rastrear con una mirada amplia a la región latinoamericana en varios temas que se conectan. Básicamente lo que hemos hecho es tratar de evidenciar que hay cosas que no se mueven y que no podemos hacer más de lo mismo en varios ámbitos. Nosotros venimos de una década muy celebrada, que es la década latinoamericana. Alto crecimiento económico, disminución importante en la desigualdad, a pesar de que la región sigue siendo efectivamente la más desigual del planeta. Importantísima reducción de pobreza también en promedio, pero lo que hemos podido evidenciar, nuestro trabajo se ha concentrado en eso, es que existen, digámosles así, bolsones de pobreza que no son aleatorios, que son bien identificados y que el crecimiento económico es muy claro, haciendo las cosas igual que hasta ahora las hemos hecho, también en política pública, no necesariamente van a mejorar. ¿Qué grupos concretos de poblaciones hemos encontrado? Por supuesto, el crecimiento económico de los últimos años ha beneficiado sobre todo a hombres de 25 a 40 y tantos años, ha dejado fuera del mercado laboral en términos de dinámica e inserción a las mujeres, la juventud sigue sin encontrar trabajo, la población indígena sigue sin posibilidades de generación de ingreso, en lugares muy específicos, en países muy bien identificados y por estratos de ingreso, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo es que no podemos hacer más de lo mismo. Las políticas públicas que han tenido tanto éxito hasta ahora, en particular los programas de transferencias condicionadas de efectivo, como Progresa, como Bolsa Escola, Bolsa Familia, han tenido un papel re importante. A pesar de que la mayoría de estos en la región no se han enfocado específicamente, no tienen el propósito de disminuir el trabajo infantil, algunos de ellos lo han impactado de manera importante. En México, en Nicaragua, si no me equivoco, en Brasil, sí, han tenido un efecto importante, pero lo cierto es que cuando uno mira los datos, y ese es un tema súper importante que nosotros estamos viendo y no es nuevo, pues los datos ya salió y va a salir todo el tiempo y creo que es uno de los elefantes que están ahí en la cristalería todo el día.
Si vemos datos, por ejemplo, de CEDLAS, que son comparables para un buen número de países en América Latina para varios años, vemos cosas interesantes. A diferencia de lo que se dijo antes, en México pareciera haber un aumento, un pequeño aumento en el trabajo, en la proporción de niños de 10 a 14 años que trabajan en los últimos años, en los 2 puntos de comparación más recientes. En Brasil parece haber una disminución sistemática. Entonces tenemos a 2 países muy exitosos en programas de transferencias de efectivo condicionadas, con aparentemente 2 tendencias distintas en el mismo rubro de trabajo infantil. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es meternos a estos temas, identificar estos grupos y tratar de ver qué políticas públicas, en qué contexto están funcionando. Y número 2, en un área muy concreta de este trabajo, lo que estamos tratando de hacer es identificar cuál es el espacio fiscal para hacer la distribución de gastos y carga impositiva más progresiva. En América Latina, en la mayoría de los países, cuando uno ve el efecto postfiscal de todos los impuestos que se cobran y los beneficios que se distribuyen, lo que encontramos es que se anulan y que muchas veces, ya lo dijo por cierto recientemente el informe sobre desarrollo humano que se publicó aquí por PNUD México, muchas veces el gasto público tiene un sesgo hacia quienes menos lo requieren. Entonces, estamos tratando, digamos, de analizar este fenómeno de mirada amplia y tratando de ubicar grupos específicos de población y, por supuesto, acompañar hasta donde nuestro muy amplio mandato nos permite el trabajo de colegas que están mucho más especializados, como los que nos acompañan aquí hoy. Ahí por el momento. Muchas gracias a Alfredo Reyes del PNUD. Y bueno, ahora sus 5 minutos a Alison Sutton de UNICEF. Muchas gracias. Entiendo que el tema que nos convoca hoy es la necesidad de replantear la urgencia de acción para llegar a la meta de la erradicación de peores formas de trabajo infantil hasta 2016 y el trabajo infantil hasta 2020. Y pienso que también estamos de lujo aquí en México porque las otras reuniones han sido subregionales con muchos países y ahora tenemos una reunión específicamente en México, dado la importancia del tema y los desafíos al respecto de este en México. Y entonces, sí, la cuestión, yo quería hablar un poco más compartiendo con Guillermo que la acción de las Naciones Unidas es de acompañar los esfuerzos nacionales para atingir los derechos humanos y los metas. Entonces, pienso que sería interesante que en esta agenda regional, tomando en cuenta que 1 en cada 5 niños que está trabajando en América Latina, Caribe, es en México, entonces que la discusión se coloca fuertemente en relación al país. Y entonces, en vez de hablar de que una agencia hace otra, pienso que es importante discutir dónde a México ha avanzado este tema. Y, por ejemplo, una cuestión interesante es en la generación de información y datos. Desde 2007 tenemos los módulos de trabajo infantil en la encuesta nacional de ocupación y empleo. Ahora está siendo generado cada 2 años. Estamos pudiendo ver tendencias siendo de ocupación y empleo y una encuesta de habitaciones. No capta la cuestión de trabajo en la calle, no capta la cuestión de los jornaleros agrícolas, pero al menos con los datos, entonces tenemos esta información y en términos del marco legal también a partir del año pasado con la reforma de la ley de trabajo tenemos por la primera vez el listaje de trabajos peligrosos en la ley, como parte de los compromisos del convenio 182 de OIT, mismo que si reduce la protección hasta los niños hasta adolescentes hasta 16 y no 18 como la convención, pero
vemos ahí también la inclusión del trabajo en la agricultura denominado como una peor forma de trabajo y las protecciones que este va a dar especialmente relevante para los hijos de jornaleros agrícolas. También en términos del marco legal vimos la cuestión de la penalización de la explotación sexual está en la mayoría de los códigos penales de las 32 entidades de la Federación. Tenemos la nueva ley de trata. Como hemos escuchado aquí, el problema es la implementación, el fortalecimiento de las instituciones. Pero en términos también de esta cuestión del marco legal, es una noticia muy interesante, importante que recibimos hoy, de que sí el gobierno federal está empujando la cuestión de la ratificación del convenio 138 del OIT sobre la edad mínima, y este es muy importante porque va de la mano con la política de educación, ¿no? De que dentro de la educación obligatoria no debería tener trabajo en este sentido. En términos de avance en la situación, bueno, UNICEF, OIT y el Banco Mundial tienen un programa mundial que se llama Understanding Child Work, entendiendo el trabajo infantil, que el año pasado publicó este estudio, analizando los datos no solamente de este módulo de trabajo infantil a partir de 2007, pero a partir de otras encuestas de 2000 hasta 2010, y sí se ha notado una reducción del trabajo infantil, más o menos de 30% en esta década en los adolescentes de 12 a 14, y, 40% en esta franja y 30% en los de 15 a 17. Y este estudio examina la contribución de diferentes políticas públicas, dando un peso muy fuerte en la cuestión de educación, y el factor más influente ha sido la educación de los padres, ¿no? Entonces los avances de educación en las décadas 70-80 teniendo un impacto en la decisión si el niño trabaja o no. También analizando, como también parte de los temas aquí, el impacto de programas de protección social, oportunidades, y viendo que sí, ha tenido un impacto, pero lo que este estudio alerta es que la verdad la reducción de trabajo infantil ha concentrado en la primera parte de esta década, y vemos también a través de los estudios del módulo de trabajo infantil que esta reducción del trabajo infantil ha estancado, ¿no? Los números de 2009-2011 son básicamente los mismos, en 3 millones y pico, con casi 1 millón de niños y niñas trabajando ilegalmente abajo de la edad mínima en la Constitución mexicana, que es 14%. Pero también otro factor interesante, y descuerda un poco de un comentario de la falta de diagnósticos, tenemos datos, la cuestión es la acción. Entonces, uno de los elementos del módulo de trabajo infantil identifica que entre 2007 y 2011, en 2007 41% de los niños y niñas trabajando no asistían a la escuela, y en 2011 este número es 39%. Entonces, en 4 años tenemos conseguido aumentar en 2% el número de niños trabajando que están accediendo a la escuela. Entonces, eso es muy preocupante, y pienso que este tipo de dato, junto con las preocupaciones que hemos visto con los videos de la cuestión de la trata, las preocupaciones sobre la vulnerabilidad de los niños y niñas en situaciones de migración, la cuestión de la explotación sexual y también la cuestión muy fuerte del impacto del crimen organizado y la manera que está vulnerabilizando a los niños y niñas, y inclusive en trabajos ilícitos. Todos estos factores sí nos da una llamada para la urgencia de esta agenda, y aquí pienso que vamos a tener otro momento para hablar de qué proponemos, pero lo que pienso que es muy importante aquí es
reevaluar qué está pasando con el tema de trabajo infantil en México, por qué que no avanza, por qué que no está en la agenda nacional. La buena noticia que tuvimos hoy es que sí, vamos a tener una campaña nacional de sensibilización, vamos a tener un comité de erradicación del trabajo infantil que no hemos tenido hasta ahora, vamos avanzando para la ratificación del convenio 138. Entonces, y estamos en un momento de discusión de un plan nacional de desarrollo donde todos que están interesados en este tema podrían se movilizar para ver en qué manera el tema es transversa, ¿no? Porque son cuestiones de generación de empleo, cuestiones de económicos, cuestiones de protección de infancia, pero para esta parte quiero retornar sobre qué el punto de vista de UNICEF pensamos en términos de cómo avanzar en un marco de garantía de derechos y protección de infancia, pero este era más o menos qué quería decir en términos de los desafíos que nos enfrentan. Muchas gracias, Alison. Y bueno, ahora no voy a ver para allá para que no me le digan que no tienen más la palabra. Ahora volvemos. Unos pocos minutos que nos puedan decir dentro de estos logros y estos obstáculos u oportunidades de mejora, como le dicen ahora, ¿qué planes tienen? ¿Qué se han propuesto para los próximos tiempos en base a esas oportunidades de mejora que han encontrado? Bueno, pues en el marco de la OIT y haciendo un poco referencia a lo que yo decía antes, yo creo que en la última conferencia internacional del trabajo, los constituyentes de la OIT, ya sabes, gobiernos, organizaciones de trabajadores y organizaciones de empleadores, vieron también la necesidad de que el tema del trabajo infantil se viera a la par que el resto de principios y derechos fundamentales, ¿no? Es decir, que el tema de la libertad sindical, el tema de la libertad de asociación, el tema de la igualdad de oportunidades, el no al trabajo forzoso, ¿no? En ese sentido, todas las políticas y planes nacionales de trabajo decente que se vienen adoptando en los países de la región, y que estos son el culmen de una negociación tripartita entre gobiernos, trabajadores y empleadores, donde identifican las prioridades en las cuales deben trabajar en los próximos años. Bueno, se va fijando el tema del trabajo infantil, está en todo, ¿no? Pero no disasociado del resto de políticas sociolaborales, ¿no?, en las cuales trabajamos en la OIT. Con esto lo que quiero decir es que, bueno, pues vamos a seguir trabajando. Tenemos un programa específico, el programa IP, que seguirá vigente en la región y espero que todavía por muchos años, por lo menos hasta el 2020, para acompañar en la salida a todos los países de la región. Pero queremos hacer mucho hincapié también en trabajar aspectos tales como la informalidad, ¿no? La informalidad en el mercado laboral, porque sabemos que ese es uno de los cuellos de botella y ese es uno de los grandes nichos donde se da también el trabajo infantil. Queremos trabajar también en conjunto con nuestros constituyentes el tema también de las peores formas, que ese es otro tema muy serio, ¿no? El tema ese de las peores formas que en la mayoría de los casos están invisibilizadas, no salen dentro de todas estas encuestas de las que estamos hablando, ¿no? Y además hay una advertencia que nos pone también el Comité de Expertos de la OIT, porque como ustedes saben, todos los gobiernos tienen que emitir memorias a la OIT sobre el grado de cumplimiento de los convenios que tienen suscritos, ¿no? En el caso de los países de América Latina, pues tienen que emitir sobre el 138 y el 182. Y ese comité de expertos que analiza esas memorias que hacen los gobiernos, emiten observaciones también. Yo creo que esa es una fuente también importante. Y una de esas observaciones recurrentes que se vienen dando en el caso de América Latina es en relación con el tema de las peores formas, ¿no? Que si bien se ha legislado mucho, el tema de la aplicación de esa legislación no está teniendo consecuencias claras. Estamos hablando de que en muchos de estas peores formas son delitos y en pocos casos se ven que todas estas denuncias lleguen realmente a tribunales
y tengan también efectos administrativos o penales, ¿no? Ahí hay un requerimiento también de ese comité de expertos a todos los países, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué está pasando con este tema, ¿no? Es decir, es uno de los temas prioritarios que tenemos también como oficina, acompañar a los países en el tema de esas peores formas, especialmente en estos próximos años, y el seguir acompañando también el ayudar a escalar esas políticas que decía yo, ¿no? Es decir, el dar ese salto de esas mesas y esas comisiones nacionales tripartitas y cuatripartitas que, insisto, siguen siendo elementos estratégicos y claves, ¿no?, para el desarrollo y las políticas de todos los países, pero ayudar también a que den ese salto también y el tema del trabajo infantil se inserte dentro de esas políticas macro de todos los países. Y por aquí me quedaría de momento porque me veo por acá un mensaje que me dice que tiempo fuera. Muchas gracias, Guillermo. Paz, ahora nos va a dar sus conclusiones. Tiene su micrófono ahí. Gracias. Bueno, decir que, ya lo han dicho mis colegas de las otras agencias, nosotros en Naciones Unidas tenemos la tarea de acompañar a los países, pero la responsabilidad es de los países. Nosotros los acompañamos, les ayudamos, los empujamos, generamos datos, estrategias, las ponemos a su disposición, pero son los países los principales, ¿no es cierto?, responsables y motores en favor de la garantía de todos los derechos humanos, entre ellos el de la educación y todo lo de los niños. Entonces, desde el punto de vista de lo que nosotros esperamos o vamos a empujar para que los países hagan, es, ahora que el acceso a la educación está bastante avanzado, seguir trabajando por lo que falta, pero sobre todo desde el punto de vista de la política pública, profundizar en políticas que permitan entonces ahora acoger dentro del sistema escolar con calidad a los niños que trabajan, generar programas flexibles, generar información de dónde están, cómo son, qué necesitan y no perderlos del sistema. Si los niños necesitan trabajar desde la edad permitida, entonces hay que generar las condiciones para que la escuela y los maestros sepan trabajar con esos niños. Por el lado de los países, nosotros generaremos la información necesaria para ello, el conocimiento necesario y también ayudaremos a fortalecer esas capacidades. Desde el punto de vista del trabajo que nosotros estamos haciendo, independiente de estos otros esfuerzos de los países, en nuestro rol de cooperación, como ustedes saben, las metas de desarrollo del milenio y las metas de educación para todos llegan a su fin, a su límite, ¿no es cierto?, de cumplimiento en el 2015. Hay muchísimas discusiones en la región sobre cuáles deberían ser las nuevas metas de desarrollo post-2015, tanto en todos los temas de desarrollo social como particularmente en educación. Están pasando un montón de procesos en estos momentos, hay consultas nacionales temáticas sobre distintos temas, entre ellos educación, hay consultas generales con los países a nivel nacional para saber entonces cómo nosotros las agencias podemos ayudarles a diseñar una agenda a los países y contribuir a que ellos la cumplan. Yo creo, desde la UNESCO vemos y hemos aprovechado esas oportunidades para introducir los temas de cumplimiento de los derechos, garantía de los derechos y el tema del trabajo infantil. Hace poco tuvimos la conferencia regional sobre las metas post-2015 para educación aquí en México, hace un mes, y en las recomendaciones de los ministros quedaron establecidas, ¿no es cierto?, que la principal tarea de la región es seguir trabajando en contra de la desigualdad y la exclusión, en particular en los grupos más desfavorecidos, y el trabajo infantil quedó entre esas metas. Es lo que podemos hacer desde las Naciones Unidas, desde la UNESCO, seguir en esos marcos regionales de seguimiento de las metas, en las cumbres y en los compromisos que firman en las cumbres, poniendo este tema, sostener este tema en la agenda para poder mover los límites del tema y también tener herramientas nosotros para pedirle cuentas a los gobiernos. Bueno, ustedes fue a la cumbre, se comprometió, firmó esta declaración, ¿cómo le ayudamos a avanzar? ¿En qué estamos? Es lo que podemos hacer. Muchísimas gracias a Paz Portales de la UNESCO y Alfredo Reyes del PNUD. Tus conclusiones, tus planes. Gracias. Desde PNUD, una de las cosas, digamos, más importantes, nos parece, en esta lógica que hacemos, en esta lógica de acompañamiento a los gobiernos, que son al final los responsables de la acción concreta de todos los días, llena de retos y restricciones. Una de las cosas que hacemos es identificar experiencias específicas, entenderlas, tratar de difundirlas, tratar de
colaborar con los gobiernos para ver qué se puede aprender de dónde. Entonces, una de las cosas que vamos a estar haciendo en los siguientes años es entender mejor políticas concretas y saber si, por ejemplo, lo que se necesita es elevar los niveles de las transferencias en los programas de transferencias condicionadas para que de verdad se conviertan en un incentivo para que los padres de los niños de cierta edad, digamos preadolescentes, no trabajen, vayan a la escuela, etcétera, o si se necesitan a lo mejor más horas de escuela en un país o en otro, o programas extracurriculares que mantengan a los niños lejos de los trabajos, además de mayores montos en las transferencias, o no, o más bien si se necesita también concentrarse en la calidad de la educación, desde el punto de vista muy económico del retorno esperado a la educación. ¿Qué tanto esperan los padres que sus hijos, digamos, invirtiendo unos años en la escuela, de verdad van a tener un ingreso mayor al que ellos han tenido? Aprender, por ejemplo, experiencias como la de Brasil, donde los jóvenes entre 15 y 17 años son los que en un programa muy específico, que ahora no me acuerdo el nombre, reciben las transferencias, no sus padres, ellos las reciben, y resulta que combinan trabajo con escuela, y no solo eso, sino además mejoran sus actitudes hacia actividades de riesgo, embarazo adolescente, consumo de drogas, en fin. Entonces, entender mejor qué funciona, dónde, bajo qué circunstancias, quién está innovando, porque hay países que están innovando, y esa es parte de la tarea que vamos a estar haciendo. La otra parte es entender el contexto de los próximos años en América Latina, porque eso es lo que va a restringir las posibilidades de política en nuestros países. Ya se comentaba aquí hace un momentito, estamos en una coyuntura súper importante, estamos a punto de que de los objetivos de desarrollo del milenio, ese gran acuerdo, ese gran norte del desarrollo, digamos, cumplan su plazo. ¿Qué viene después? Es re importante, y este momento es vital. No va a haber otro momento así para discutir cosas grandes por al menos 15 años más. Entonces, desde PNUD lo que vamos a estar haciendo es, dentro del grupo de desarrollo de Naciones Unidas, que son este grupo grande de agencias, tratando de identificar de qué manera ciertas prioridades de política para grupos específicos que han sido dejados atrás por la gran década latinoamericana, se pueden insertar. ¿Qué viene? Los países de América Latina ya somos de países de ingreso medio. En unos años vamos a ser varios o una mayoría de ingreso medio alto. ¿Eso qué implicaciones tiene en términos de cooperación internacional, en términos del modelo de negocios de la cooperación, en términos de recursos, en términos de invisibilizar algunos temas prioritarios, desafortunadamente gracias a los buenos promedios en indicadores en general? ¿Qué otros temas? Vulnerabilidad. Hay mucha gente en nuestra región que ha salido de la pobreza, pero que todavía es vulnerable de regresar a ella, que están en el umbral más un punto. ¿Cuál es la diferencia entre los que están en el umbral menos un punto? Hay una franja re importante que hay gente muy optimista que le llama la nueva clase media, pero que no necesariamente lo es. En fin, estas cosas van a ser importantes en los siguientes años y son las que nos van a restringir las posibilidades de acción en temas tan importantes como esto, y en eso nos vamos a estar concentrando nosotros. Muchísimas gracias, Alfredo. Y bueno, Alison, es tu oportunidad, aquí te… Bueno, en relación a toda esa discusión de post-2015 y los nuevos metas, también UNICEF está involucrado a nivel mundial, impulsando la participación de los adolescentes, de los niños en las discusiones para que tengan más voz. Y también si vemos los métodos de milenio actuales, el tema de la violencia
no está presente, ¿no? Entonces, tienen ciertos temas que son muy importantes para la población infantil y adolescente y que nos toca aquí en términos de las peores formas, que también entendemos que es importante que tiene un espacio para tener un impulso, ¿no? de meta para todos atender estas cuestiones que están minando, ¿no? el desarrollo. Pero en general UNICEF su mandato es impulsar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y entonces impulsando la realización de los derechos de los niños adolescentes, de todos los niños, todos los derechos por todos los niños adolescentes, con un enfoque muy específico en la equidad, ¿no? Cómo realmente llega a todos y qué son las acciones necesarias. Uno de los temas que no mencioné anteriormente es que realmente en el tema de trabajo infantil no se ha conseguido avanzar mucho en el tema de los hijos de jornaleros agrícolas y especialmente su acceso a la educación. Entonces tenemos varios desafíos en este sentido. Pero hablando un poco del escenario en México en este momento, entendemos que con las reformas constitucionales en 2011, no solamente los grandes de derechos humanos, pero los específicos en materia de infancia, tenemos por la primera vez la oportunidad inédita de impulsar un sistema nacional de garantía de derechos de infancia. Y entendemos que así el trabajo infantil es una de las cuestiones que afecta a la población infantil, pero tiene otras vulnerabilidades y que uno de los problemas en atenderlos es propiamente la falta de coordinación, la dispersión de programas, instituciones, la falta de claridad en la atribución de roles y responsabilidades. Y muchos otros países en la región han conseguido avanzar en la construcción de sistemas de protección que tienen responsabilidades al nivel federal, estatal y municipal, con bastante clareza sobre las obligaciones para promover los derechos de los niños y adolescentes a través de los grandes programas sociales de salud, educación y protección social, pero también de tener mecanismos muy claros y específicos para protección especial en casos de vulneración y violación de derechos, ¿no? Entonces, y en la construcción este tipo de sistema, que sí entendemos que México tiene ese potencial exactamente en este momento histórico, es importante fortalecimiento de capacidades de actores locales, ¿no? Este es uno de los temas del paper de este evento, ¿no? De cómo fortalecer las capacidades locales para que estos sistemas de protección sean suficientemente capacitados y sensibles para captar las cuestiones, captar dónde es el foco de trabajo infantil, dónde está la cuestión de explotación sexual y después tener mecanismos y insisto, responsabilidades bastante claros sobre, bueno, quién es que hace el diagnóstico, quién es que hace el canalización, porque lo que se ve es que sí hay programas, hay acceso, puede tener programas verticales para ciertos temas, pero el problema es la coordinación entre cada uno, entonces, y la asunción de responsabilidad en cada nivel. Entonces, y con este tipo de mecanismos, por ejemplo, ya en México, de los 2.456 municipios, 708 tienen comités de derechos de infancia. Este comité, también los comités estatales, deberían ser local de diagnóstico de toda la información necesaria, de mapeo, no solamente de los problemas, pero también el mapeo de las ofertas, mucha oferta por parte de sociedad civil, el mapeo de la oferta escolar, mapeo para poder entonces concertar entre las autoridades relevantes, bueno, cómo cubrimos los huecos, ¿no? Cómo llegamos a una cobertura más universal. Entonces entendemos que realmente cuando se intenta analizar por qué México no ha avanzado tanto en el tema del trabajo infantil, que tal vez otros países sí han avanzado, es exactamente la falta de un sistema de protección integral a la infancia, ¿no? De que con esta construcción, que es un gran esfuerzo que va a necesitar un debate nacional entre todos los niveles, para que cada uno, sociedad, familia, sociedad y Estado,
tiene bastante claro las obligaciones para ir impulsando para el cumplimiento de los derechos y la protección cuando son violados. Entonces, para nosotros es un tema mundial, es un tema que se impulsa en la región, pero específicamente ahora en México es el momento y inclusive ya tiene propuestas de ley en el Congreso que se van a discutir, que intenta dar un marco para esta posibilidad de tener un sistema de garantía de derechos en el país para la infancia y adolescencia y que entendemos que coadyuvaría para atacar esta cuestión que sí es urgente. Muchas gracias, Alison, Guillermo, Alfredo y Paz. Para nosotros fue un honor tenerlos aquí a los cuatro juntos y oír hablar de las visiones de OIT, de UNESCO, del PNUD y me falta UNESCO, PNUD, OIT y UNICEF. Muchísimas gracias, de verdad. Este era uno de los puntos más importantes de nuestro encuentro, tenerlos ustedes aquí. Creo que la oportunidad de tener varios organismos internacionales, no solamente los que estamos sentados aquí, sino los que también van a participar en las mesas, es una gran oportunidad para México discutir lo que se está haciendo a nivel de América Latina. Muchas gracias. Gracias. Tenemos una brevísima sesión de preguntas y respuestas, pero que va a ser de 2 o 3 preguntas que se nos quedaron de hace rato. Acá teníamos una y acá tenemos también otra. Entonces, si gustan, solamente les voy a suplicar, por favor, que sea muy sucinta, muy concisa la pregunta y la respuesta también, por favor. Adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Jessica Escobar y soy consultora en responsabilidad social corporativa. Me interesaría saber cómo se debe incluir a la iniciativa privada en la lucha contra el trabajo infantil desde su expertise y desde todo lo que ustedes trabajan a nivel internacional y cuáles son los programas que tienen sus instituciones para sumar a la iniciativa privada. Seguramente en estadísticas el trabajo infantil se da mucho más en la informalidad, pero pues finalmente la iniciativa privada es parte importante para esta lucha, ¿no? Me gustaría saber su opinión de cualquiera. Gracias. ¿Esto? A ver, Guillermo Dema. Bueno, pues voy a intentar ser muy rápido. Yo creo que es fundamental y que hay además muy buenos ejemplos, muy buenas experiencias también en nuestra región y uno de ellos es esta actividad, ¿no? Efectivamente, el trabajo infantil en América Latina se da sustancialmente en el sector informal de la economía. Pero en el marco de responsabilidad social empresarial, yo creo que ahí debemos mirar y atender mucho el tema de la cadena de valor, ¿no? Porque si bien en el sector formal de la economía no se da el trabajo infantil, pero en mucha de esa cadena de valor que luego utilizamos sí se da, ¿no? Yo creo que hay ejemplos excelentes también en nuestra región de asociaciones de empresas contra el trabajo infantil, ¿no? Me vienen así a la mente y se me olvidará más de una, pero el caso de Panamá, donde hay una asociación de empresas contra el trabajo infantil que están trabajando en el ámbito de la responsabilidad social este tema. En el caso de Ecuador es exactamente igual, en el caso de Argentina, en el caso de Chile, en el caso de Brasil. Yo creo que hay muchos ejemplos de trabajo de gran calidad en este sentido y donde están haciendo especial hincapié es trabajar esa cadena de valor, ¿no? Y cadena de proveedores y cadenas de tal, ¿no? Y no me extiendo más. Muy bien, tenemos acá, creo que ya tenían listo el micrófono, sí, adelante. Ahí estamos. ¿No se oye? Sí. Sí. René Herrera Santana, de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación. Y quizás muchos se pregunten qué hace alguien de la computación en un foro como este. Precisamente mi pregunta va encaminada en ese sentido, o sea, hemos visto por las intervenciones que se han hecho que está muy claro que un gran detonante de trabajo infantil es la pobreza. Y mientras no se abata la pobreza, es muy difícil abatir totalmente el trabajo infantil. Pero otra cosa que se ha reflexionado es la importancia de la educación para resolver también este problema. Y por otro lado, pues en el mundo también estamos inmersos en cómo usar tecnologías de información y computación en la educación.
Y ya la pregunta es esta. ¿Alguna de las agencias que está aquí representada o no esté aquí, pero ustedes conozcan, está estudiando el tema de abatimiento de trabajo infantil y uso de las tecnologías? Será con Paz Portales, nos vamos. Gracias por la pregunta. La verdad es que fue cortito, 5 minutos, y no le podemos contar todo lo que hacemos, pero sí, el tema del uso de las tecnologías de la comunicación y la información es un tema muy relevante. Nos está cambiando no solamente las maneras de aprender, sino que las maneras de enseñar. En la UNESCO estamos realizando varias iniciativas para saber cómo utilizar las herramientas de la tecnología para mejorar los aprendizajes, que es lo que tenemos que mejorar. Los niños tienen que aprender más y mejor para poder tener la herramienta para desarrollarse personalmente y desarrollar a sus países. Tenemos una línea de base, un documento de referencia sobre el uso de las tecnologías de la comunicación y la información en la educación con fines pedagógicos y de mejora de la calidad. No tenemos una experiencia específica para niños que trabajan, pero sí muchas para niños en zonas vulnerables donde hay niños que trabajan y donde hay niños que tienen otro tipo de vulnerabilidad. Yo lo invito a visitar la página web de la UNESCO, donde está esa información y ese documento de referencia. Si quiere conversamos un poquito en el café, le cuento para no extenderme ahora, pero por supuesto que es uno de los temas prioritarios y también es uno de los temas prioritarios en la agenda de recomendaciones que nos acaban de hacer los ministros para la agenda educativa post-2015. Ellos pusieron el tema del uso de la tecnología como uno de los temas relevantes de la próxima agenda. Gracias. Muy bien, y tenemos una pregunta más por acá. Aquí está. Muchas gracias. Eduardo Cervantes, de ONG Auge en Veracruz. Tenemos referencia que en algunos países, Sudamérica, concretamente Perú, han cobrado fuerza algunos movimientos de apoyo a la niñez trabajadora, que son las organizaciones NATS. Lo pregunto porque muy cerca de la localidad donde nosotros estamos, en Jalapa, Veracruz, hay una precisamente que apoya a niños trabajadores en situación de calle. ¿De qué manera incide esto de acuerdo a lo que ustedes nos han expuesto a lo largo de este tiempo, ¿no? O sea, cómo lograr conciliar algunas visiones en torno a los derechos que tienen la niñez, porque al fin de cuentas ellos señalan que el derecho al trabajo también es un derecho de los niños. Entonces quisiera saber su opinión. Muchas gracias. ¿Quién sería? Ahí esto compete pues a varios organismos. Bueno, adelante. Sí, no, en la Convención sobre los Derechos del Niño no se reconoce el derecho a trabajo de los niños y adolescentes. La cuestión es que obviamente este debate se ha tenido también en México, en términos de, bueno, pero los niños están trabajando y no hay otra alternativa, viene de la pobreza de sus familias, entonces, ¿qué es que se puede hacer mientras tienen una política pública? Bueno, la respuesta es reforzar la oferta de política pública, la cuestión de lo que sí hemos hablado de que sí, las políticas de protección social han contribuido, pero lo que se ve en México es que, contrario a Brasil, por ejemplo, que no hay la condicionalidad de no trabajar para el recibimiento de la beca, ¿no? Entonces, cuando el estudio conjunto de las agencias sobre el trabajo infantil en México alerta del estancamiento, de la reducción de trabajo infantil, una de las cosas es que necesita una política más dirigida, no es solamente por acaso que por la oferta de becas que va reduciendo, es que necesita una búsqueda exactamente en los lugares, como ha señalado por el colega de PNUD, así, mapear dónde es que es el problema y entonces asegurar el direccionamiento de estas políticas y es una cosa interesante. Ahora estamos con un nuevo gobierno, con Plan Nacional de Desarrollo, con iniciativas como la Cruzada contra el Hambre, de esta cuestión de estar mejor mapeando y mejor coordinando la oferta de diferentes políticas sociales, ¿no? de una reorganización para tener una oferta más sensible a la situación, y ahí repito la necesidad
de la construcción de sistemas locales de protección que tiene esta vinculación entre qué los ONGs están haciendo de apoyo emergencial a los niños en esta situación y qué es la oferta de la política, porque se tiene políticas muy verticales que repasan dinero para una acción muy específica, pero no está integrada en la red de oferta social en el local, se puede quedar cojo, ¿no? Que no va llegando a exactamente donde necesita. Entonces la respuesta es en qué manera que se puede coordinar mejor los esfuerzos y asegurar la identificación de la demanda y la oferta para cubrirlo. Muchísimas gracias, Alison Sutton.